Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Saludos y bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí una vez más para compartirles un mensaje más de la bendita palabra de Dios. Un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, de aliento, un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna, porque es palabra de Dios, es palabra que alimenta el alma. En esta hora quiero compartir un mensaje que lo he titulado de la siguiente manera, hermanos. Y es urgente que lo tomemos muy en cuenta y muy en serio, porque a veces se ha tomado esto muy a la ligera y no debe de ser así. Esto es serio, hermanos. El mensaje que les comparto hoy, en esta hora, en este momento, lo he titulado de la siguiente manera: sin oración no hay comunión con Dios. Y si no hay comunión con Dios, nunca habrá triunfos ni tampoco habrá victorias. Jamás, aunque parezca que sí, aunque se crea que sí, aunque a simple vista pareciera que todo va bien, que todo está bien, no es verdad. Sin oración no hay comunión con Dios. Y hablo de la real y verdadera oración. Hablo de la debida y suficiente oración. Hablo de la oración perseverante, de la oración constante y de la oración acompañada de ayuno, de humillación y quebranto delante de Dios. Hablo de esa oración que nos lleva a una real intimidad con Dios. Hablo de esa oración que realmente nos conecta con Dios. Hablo de esa oración que realmente nos hace de una buena, real y sólida y fuerte relación con Dios. Hablo de esa relación que se logra por esa constante comunicación con Dios a través de la oración. Hablo de esa oración que nos conecta realmente con Dios y obtenemos a través de ella poder y autoridad de Dios. Obtenemos a través de ella amor, fe y caridad y todas las bendiciones y todo lo que pudiera venir de Dios. La oración es el medio y el canal por el cual podemos recibir y lograr alcanzar todo lo de Dios. Y es a través de la oración que podemos saber, entender y comprender todo lo que dice Dios, todo lo que manda Dios, todo lo que quiere Dios. Y realmente es a través de la oración que logramos entender, porque Dios nos da discernimiento y visión espiritual, y entendemos y comprendemos realmente cuál sea la real voluntad de Dios, agradable y perfecta. A través de la oración entendemos todo lo que leemos y estudiamos y escudriñamos en la palabra del Señor, porque a través de la oración el Espíritu Santo nos da claro y real discernimiento. A través de la oración nos llenamos del Espíritu Santo y nos enriquecemos del poder y de la presencia de Dios y del gran amor de Dios. A través de la oración también entendemos y comprendemos y logramos la misericordia y la gracia de Dios para nuestras vidas y hasta para cómo ser nosotros con los demás y poder reflejar a Dios en nuestra vida hacia los demás.
Hermanos, este mensaje que les comparto hoy, ese es el título. Sin oración no hay comunión con Dios. Y sin comunión con Dios nunca habrá triunfo ni victoria, aunque pareciera que las hay. Es mentira. No habrá victorias, no habrá triunfos. Los triunfos solo están con Dios y al lado de Dios. Los triunfos están solamente con Dios en nuestro corazón. Y si no hay oración, quiere decir que no nos hemos entregado a Dios. Porque entonces no hay en nosotros esa pasión por Él. El entregarnos a Dios es ahora anhelar y desear pasar el mayor tiempo debido y suficiente con Él. Porque el entregarnos a Dios es amar a Dios. Muchas de las veces a Dios se le entrega esto, aquello. Se le entregan cosas, se le entregan obras. Y qué bueno. Pero a veces el ser humano y a veces hasta el cristiano no es capaz de entregarle su vida. No es capaz de entregarle su corazón. No es capaz de negarse a sí mismo y llevar la cruz de Cristo a cuestas para hacer la voluntad de Dios. Dios no quiere que solamente andemos juntos con Él. Dios quiere que caminemos con Él, pero comprometidos con Él. Dispuestos a todo lo que Él diga y a caminar por donde Él diga. Dispuestos a seguirlo totalmente a donde Él pase. Por donde Él pase, ahí nosotros pasemos y ahí caminemos. No importa por donde pase y como sea por donde Él pase. Pero si vamos con Él, hermanos, no habrá nada de qué temer, no habrá nada de qué tener miedo, porque si Dios con nosotros, nadie contra nosotros. Hermanos, y quiero leer para esto una parte de la Biblia que se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 39. Y quiero mostrarles un ejemplo, y quiero mostrarles el ejemplo máximo. El ejemplo máximo que podemos tener en la palabra de Dios es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Con Él y con el ejemplo de Él y siguiendo el ejemplo de Él, no habrá ningún pierde, no. Dice San Lucas 22, versículos 39 hasta el versículo 46. Leemos que dice de la siguiente manera, leo con ustedes y para ustedes, que dice así. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos, hallólos durmiendo de tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en tentación. Hermanos, yo no sé usted y yo qué más querramos. ¿Quién queremos que nos diga esto? ¿Quién más queremos que nos dé ejemplo de esto? Jesucristo fue nuestro máximo ejemplo de oración y nos enseñó que los triunfos y las victorias se logran de rodillas, se logran en la presencia de Dios.
y mucho más aún cuando sabemos que en cualquier momento podemos enfrentar angustias terribles y fuertes, tribulaciones, problemas, enfermedades, ataques y acechanzas del enemigo. El Señor Jesucristo llevó una vida de constante y perseverante oración todos los días. Si usted se da cuenta, mire cómo dice el versículo 39, dice, y saliendo se fue como solía, como acostumbraba. No fue el único día. Él no fue a orar ese día por lo que le venía nada más. Claro que sí, ese día fue y oró más y más intensamente. Pero dice, y saliendo se fue como solía al monte de las olivas. Y sus discípulos también le siguieron. ¿A qué iba al monte de las olivas? ¿Iba a pasearse? No, al monte de las olivas iba siempre a orar, a hablar con su Padre. Iba a buscar esa comunión con su Padre y a reforzar esa relación con su Padre. Si Jesús vio y se vio en esa necesidad, dígame usted, ¿por qué a veces usted y yo no nos vemos en esa gran necesidad? ¿Acaso Jesús tenía más necesidad que nosotros? ¿Acaso Jesús fue más necesitado que nosotros? Analice y piense, hágase esta pregunta, hagámonos esta pregunta. Nosotros a veces creemos que con poco orar la vamos a llevar bien y que vamos a ganar y que vamos a triunfar. Cuidado. Alerta, hermanos, hermanas. Sin oración no hay comunión con Dios. Y si no hay comunión con Dios, nunca habrá ningún triunfo ni ninguna victoria, hermanos. Y no es porque yo se lo diga. Es porque en la palabra lo he encontrado. Y si usted la lee, también lo encontrará. Mire cómo dice el versículo 40. Y como llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Dese cuenta? ¿A qué iba al monte de las olivas? No iba a otra cosa. Iba a orar, iba a hablar con su Padre, diciendo, Padre, si quieres pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. Es lo que sucede cuando usted y yo oramos. Cuando vamos cargados, angustiados, atribulados, pero aún así vamos a Dios. Dios ahí nos conforta, Dios ahí nos consuela, ahí nos fortalece, Dios ahí nos impulsa y nos anima y nos da la ayuda para seguir adelante. Eso fue lo que ocurrió con Jesús allá en el Monte de las Olivas cuando Él fue a orar, o cuando Él siempre iba a orar. Y esta ocasión no fue la excepción, necesitaba ser confortado y dice aquí la Biblia, y le apareció un ángel del cielo confortándole. Dice más, y estando en agonía oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos, hallólos durmiendo de tristeza. Mire, Él les dijo a sus discípulos, quédense aquí y oren conmigo, pero realmente los discípulos, en vez de apoyarlo, se durmieron. Lo que pasa ahora, todo mundo pidiendo apoyo, todos queremos que nos apoyen a orar. ¿Y qué hacen? ¿O qué hacemos a veces? Nos dormimos. Tal vez no físicamente, pero espiritualmente. Decimos que sí, pero la verdad es que a veces ni lo hacemos. Es tiempo de tomar muy en cuenta y en serio esto. Debemos unirnos como uno solo para orar. Y cuando alguien nos pide oración, oremos por él.
Oremos por ella. No nos hagamos los desentendidos. Él o ella es nuestro hermano, es nuestra hermana, es nuestro prójimo, es nuestro semejante. Debemos ayudarlo, debemos apoyarlo. No debemos hacer como que no pasa nada. No porque nosotros parezca que estamos bien y hagamos que no vemos lo que les pasa a los demás. No, oremos por ellos, oremos por ellas. Dice también más la palabra del Señor, versículo 45. Bueno, es el que ya leímos. Ahora leemos el versículo 46. Y les dijo: ¿Por qué dormís? Les preguntó: levantaos y orad, que no entréis en tentación. Volvió a repetir las mismas palabras de al principio. Les dijo: oren para que no entren en tentación. Y por ahí en San Mateo 26:41 les dijo más: velen y oren para que no entren en tentación, pues que el Espíritu está presto, mas la carne está enferma. Él les dijo: su espíritu está presto a orar y a estar en comunión con Dios, pero cuidado, porque su carne está enferma y nunca va a querer orar. Pero sométanla a orar, dobléguenla a orar, sométanla a Dios, dobléguenla y humíllenla con oración y ayuno delante de Dios. Jesucristo por ahí en San Mateo 7:21 dijo: mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. En San Marcos 9:29 por ahí dijo el Señor: este género con nada puede salir sino con oración y con ayuno. Y si vamos a San Marcos 1:35, por ahí nos dice que muy de noche Jesucristo estaba orando. Y muy de madrugada Él estaba orando. Como leímos aquí, dice que se fue al Monte de las Olivas como solía, como acostumbraba, todos los días, sin pasar ninguno. Todos los días iba a orar allá al Monte de las Olivas para hablar con su Padre, para platicar con su Padre, para tener comunión con su Padre y para ser fortalecido y confortado por su Padre, para renovarse, para renovar sus fuerzas, su espíritu y su mente, su corazón. Él se sintió la necesidad de orar porque sintió la necesidad de mantener una buena relación con su Padre, una buena comunión con su Padre, y eso fue a través de la oración. Y hasta hoy así queremos mantener una buena comunión con Dios, con nuestro Padre, a través de la oración, solo a través de la oración. Queremos mantener una buena relación con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, con el Señor Jesucristo, es a través de la oración. Por ahí en San Lucas capítulo 6 versículo 12 dice que el Señor se pasaba las noches orando. Vuelvo a repetir: ¿acaso Jesús tenía más necesidad? ¿Acaso Jesús fue más necesitado que nosotros? No, nosotros somos los más necesitados. Por lo tanto, deberíamos de buscar más pasar tiempo con Dios a través de la oración, para ser ayudados, para ser confortados, para mantener esa buena comunión con Dios, para mantener una buena y sólida y fuerte relación con Dios. Y ya nos quedó claro, creo que ya nos quedó bien claro. Esto solo es y se logra a través de la oración. Hermanos, sin oración no hay comunión con Dios, y sin comunión con Dios nunca habrá ni triunfos ni victorias. ¿Que le queda a usted eso claro? Porque miren, Jesús, a pesar de que murió, y a pesar de que pareciera que Él pareciera como que había perdido la guerra cuando Él murió en la cruz, cuando fue sepultado, hasta el diablo celebraba victoria sobre Jesús, celebraba triunfo sobre Jesús. Pero como Jesús se mantuvo en comunión y en buena conexión con el Padre Celestial, se mantuvo en buena relación con el Padre Celestial, al tercer día
Él se levantó con gran poder y gran gloria, triunfante y victorioso. Y a los 40 días de que Él se levantó de los muertos, más o menos a los 40 días, Él ascendió a los cielos, visto por más de 500 hermanos que fueron testigos oculares de que Él resucitó y de que ascendió triunfante y victorioso al reino de los cielos. Y como dice la Escritura, como dice la palabra del Señor, y se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, y ahora está intercediendo allá ante el Padre por nosotros todos los días. Hermanos, sin oración no hay comunión con Dios. Y sin comunión con Dios nunca habrá ni triunfos ni victorias. Los triunfos y las victorias se lograrán, se alcanzarán, se tendrán solamente teniendo comunión con Dios plena, real e íntima a través y por medio de la oración. Y quiero leer una parte más de la palabra del Señor y con esto los dejo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 11. Aquí usted se va a dar cuenta de la gloriosa y gran victoria de nuestro Señor Jesucristo y del lugar de honor que ocupó al ser un gran y real vencedor, un real vencedor, un real victorioso, un real triunfador, nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses 2, 5 al 11, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Hermanos, aquí nos damos cuenta que aquí ya no encontramos un Cristo crucificado, aquí ya no encontramos un Cristo sangrando, aquí ya no encontramos un Cristo sufriendo, aquí encontramos a un Cristo victorioso, al Cristo de la gloria, al Cristo que murió, fue sepultado, pero que se levantó de los muertos, triunfante y victorioso, y que ascendió a los cielos, victorioso y triunfador, y se sentó a la diestra del Padre para estar intercediendo hasta el día de hoy por todos nosotros. Hermanos, y si estamos con Él y en real comunión con Él, vamos a ser también nosotros más que vencedores. Vamos a ser victoriosos. Y también lograremos un lugar de honor en el cielo con el Señor Jesucristo. Porque así lo dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, por ahí dice, Apocalipsis 3, versículo 21. Mire lo que dice. Apocalipsis 3, 21 dice así: al que venciere, oiga lo que dice nuestro Señor Jesucristo, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero ¿cómo venció nuestro Señor Jesucristo? Con oración y con ayuno. ¿Cómo venció nuestro Señor Jesucristo? Manteniendo diariamente una vida de oración y ayuno, constante y perseverante. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga y sea con ustedes. Hasta la próxima. Compartan este mensaje a los más para que todos
puedan reflexionar y reflexionar otra vez este mensaje. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén, amén y amén.